Estimado estudiante, tenga muy buen día, cualquiera que este sea. Continuamos con nuestro trabajo de geometría con el tema medición y el subtema ángulo. En geometría, un ángulo es la unión de dos semirrectas con el mismo punto de inicio. Entonces, si yo tengo una semirrecta que tiene su punto de inicio aquí, por ejemplo, y otra semirrecta que coincide con el punto de inicio de la primera, a la abertura que forma ellas dos se le llama ángulo. A esa región que forman esas dos semirrectas que tienen el punto de inicio en común se llama ángulo. A las dos semirrectas se le llaman lados. Y al punto de inicio común entre esas dos semirrectas se le llama vértice. Algo importante, entre los lados de un ángulo suele dibujarse un arco que indica a cuál de los dos ángulos que forman las dos semirrectas se está haciendo referencia. Me explico. Yo podría tener dos semirrectas, como en este caso, dos semirrectas acá, y ambas forman dos regiones, esta de aquí o el que está por fuera. Entonces, es necesario colocar la simbología de esto para saber de qué región estoy hablando, si la que está por dentro o la que está por fuera. A esto se le llama un ángulo interno y a este se le llama un ángulo externo. Cuando el ángulo es recto, o sea, forma 90 grados, ya voy a hablar de eso, se suele hacer dos segmentos formando un cuadrado con los lados así. Entonces, si mis semirrectas forman 90 grados, o sea, una escuadra, no coloco un semicírculo, sino coloco un cuadradito. Continuemos, vamos a ver unos ejemplos de ángulos. Entonces, en nuestro tablero uno ve ángulos, mírenlo. Este es de 90 grados, ¿cierto? Toda la esquina que forma mi tablero es de 90 grados. Esto es ángulo recto, por eso lo coloco de esta forma. Pero si voy a mis sillas, por ejemplo, también tengo ángulos, mírenlos. Aquí, de 90 grados, ¿cierto? Por ejemplo, si tuviéramos cajones allá en el salón, tendríamos este de 90 grados. Vamos a mirar otros ejemplos. La abertura que forma unas tijeras al abrirse, mire, forma un ángulo interno. Nuestras señales de tránsito también tienen ángulos, ¿cierto? Miren, aquí hay un ángulo. Ojo que no es de 90 grados, por eso hago como un circulito ahí. Un pedacito de círculo, ¿cierto? Mire, aquí hay otro ángulo. Entonces, en nuestra vida cotidiana estamos rodeados de ángulos. Usted puede mirar para cualquier lado y ve ángulos. Mire, por ejemplo, la reja de una ventana. Tiene ángulos, ¿cierto? Forma ángulos. En este caso, si es de 90 grados, por lo tanto debo formar un angulito. Debo hacer un cuadradito. Entonces, alrededor de nuestra vida siempre hay ángulos. Ok. ¿Cómo se nota o cómo se nombra un ángulo? Un ángulo se puede notar o nombrar simbólicamente de las siguientes maneras. Se marca un punto sobre cada una de las semirrectas que forman el ángulo y se designan con letras mayúsculas. Luego se escribe el símbolo, este simbolito que está aquí de verde se lee ángulo, y las letras de los puntos dejando el vértice en el centro. Entonces voy a explicar. Yo tengo mis dos semirrectas. Yo puedo nombrar un punto aquí, les recuerdo que un punto se nombra con la letra mayúscula, cualquiera que usted quiera. Voy a decir A. Voy a poner aquí otra que se llama B, ¿cierto? Entonces escojo un punto sobre cada una de las semirrectas. Y el punto de inicio de cada una de las semirrectas, o sea, de mi vértice. Y lo voy a llamar C. Este ángulo se puede nombrar con el símbolo ángulo, ¿cierto? El que está aquí de verde. Mis dos letras, A, B, o sea, las que están por las semirrectas, ojo, y lo voy a poner de colorcito. Siempre en el centro debo colocar la letra que corresponde al vértice. Es obligatorio. Entonces, este sería mi ángulo ACB. Ese ángulo lo puedo nombrar de otra forma. Sería el ángulo B. Les recuerdo que en el centro va siempre el vértice C y A. Entonces,
ángulo ACB o ángulo BCA para hablar de este ángulo. ¿Listo? Vamos a hacerlo aquí. Voy a nombrar puntos. Voy a decir que este es mi punto P, que este es mi punto Q y que este es mi punto R. Y al vértice le voy a llamar O. Entonces, lo voy a hacer de colorcitos. Quiero nombrar este ángulo que está aquí. Entonces, esto será el ángulo P, O, le recuerdo, en el centro del vértice. Ahora quiero nombrar este ángulo de acá. Este. Entonces, este va a ser mi ángulo R, O, Q. O, Q, O, R. O, R, O, Q. ¿Listo? Ahora, si quisiera nombrar este ángulo de acá, todo este, completo que estoy haciendo de amarillo, se llamaría P, O, R. Para hablar de ese ángulo. O el ángulo R, O, P. Seguimos. Segunda forma de notarlo. Nombrarlo solo el vértice, si no haya más ángulos con el mismo vértice. Me explico. En nuestro ejercicio anterior, habían varios ángulos con un solo vértice. O sea que no puedo utilizar, en este caso, aquí, en este caso, mi ángulo solamente tiene un vértice, que es este de aquí, ¿cierto? Que es este de aquí. Entonces yo a ese vértice le voy a poner A, y voy a hablar de mi ángulo este. Entonces, como no hay más ángulos, entonces simplemente puedo decir que este es mi ángulo A. ¿Ok? Entonces, cuando no hay más ángulos, lo puedo nombrar a partir de la letra que le puse al vértice. Ahora, tercera forma de nombrar un ángulo, a partir de una letra griega, alfa, beta o cualquiera, o un número entre los lados del ángulo. Entonces, en lugar de ponerle letras, digo que este es mi ángulo alfa, o mi ángulo 2, o aquí, por ejemplo, dije que este era mi ángulo 1. Entonces, lo puedo nombrar así siempre y cuando no hayan más ángulos. Ok. Ejemplo 1. Nombrar los ángulos señalados en cada una de las figuras. Pues entonces este va a ser mi ángulo alfa, ¿cierto? Pues porque ya le pusieron el nombre ahí. Ojo, voy a empezar a nombrar ángulos aquí. Voy a empezar con este de aquí. Quiero nombrar este ángulo que estoy poniendo de verde. Entonces este va a ser mi ángulo. Le recuerdo siempre el vértice en la mitad. Y las letras que están al lado son la T y la R. O sea que este es mi ángulo TSR. Ok. Vamos a nombrar ahora este ángulo de aquí. Tómese un minutico para mirar cómo usted lo haría. Ángulo. Le recuerdo que en el centro va la letra que le designe al vértice. Y las letras de los lados son las otras dos letras. Entonces, este será mi ángulo, que está formado por estas dos semirrectas. Entonces puedo decir que es SRQ. SRQ. Nombremos otro. Por ejemplo, quiero nombrar este ángulo de aquí. Este ángulo. ¿Cómo lo nombraré? Acuérdese que en el centro debe estar el vértice. Les voy a poner la solución. T, P, Q, O, Q, P, T. ¿Ok? Le dejo para que usted practique los otros dos ángulos que nos hicieron falta en esa figura. Ok. Amplitud. Ahora vamos a mirar cómo se miden los ángulos. Entonces, la medida de un ángulo se llama amplitud. Y una de sus unidades de medida es el grado sexagesimal y se simboliza con un circulito arriba. Me explico. El instrumento que se usa para medir ángulos es el transportador. Para medir el ángulo, se hace coincidir el centro del transportador con el vértice del ángulo. Explico. Si este es mi ángulo PQR,
aquí está el vértice, ¿cierto? Voy a cambiar de color que no se ve. Aquí está el vértice. Debe coincidir con el 0. El 0 es esta línea que se forma entre el 0 y el 180 y el 90. Aquí. Entonces ahí debe estar el vértice. Y uno de los lados debe pasar por el 0. Y el otro lado va a pasar por cualquier lado del transportador. Entonces, esta medida será, empiezo a contar, 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, la medida del ángulo PQR es igual, en este caso, 50 grados. ¿Ok? Vámonos con este ejemplo. Aquí se llama mi ángulo alfa. El vértice pasa por el centro. Uno de los lados coincide con el 0 y el otro pasa por cualquier lado. Y empiezo a contar 10, 20, 30, 40, 50, 100, 110, 120, 130, 140. Entonces se escribe medida del ángulo alfa, en este caso ya le pusieron nombres a la letra alfa, es igual a 140 grados. Ok, vamos a hacer una serie de ejercicios y ejemplos para que quede claro. Este no tiene nombre, simplemente voy a decir que la medida del ángulo es. Ojo, mire, vértice aquí, ¿cierto? Uno de los lados debe pasar por el 0. Y empiezo a contar. Hay transportadores que tienen dos escalas, miren. Una interna y una externa. Uno empieza a contar por la que empieza en 0. Entonces aquí sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Y aquí sería 171, 72, 173, 174, 175 grados. Medida del ángulo, 175, no le puedo olvidar grados. Ok, vamos con el siguiente. Acá. Vértice en el centro, pasa por el 0, ¿cierto? Y esta pasa por el, tómese un momentico para decir. Acuérdese que se empieza a contar desde el 0. Entonces empezaría a contar hasta desde aquí, ¿cierto? 10, 20, 30, hasta el 95. Entonces, yo a ese ángulo le voy a poner letricas para poderlo nombrar. Voy a decir que este punto se llama mi punto A, este es el vértice C y este es mi punto B. Entonces, medida del ángulo ACB es igual a 90, es como 94 grados, ¿cierto? ¿Listo? Seguimos. Ejemplo 4. Vértice pasa por el 0, entonces la medida de ese ángulo va a ser igual, hay que colocarle M, va a ser igual, mire, ese es 5 graditos, ¿cierto? Porque empiezo a contar en el 0 y mi segundo recta o semirrecta pasa por la rayita número 5. Entonces esto es 5 grados. Ejemplo 5. Tómese un momentico para que usted me diga, o se diga a usted mismo, cuál es la medida de ese ángulo. ¿Listo? Entonces aquí tendré que escribir que está mal usado el transportador. ¿Por qué? Porque aunque el vértice coincide con el centro del transportador, uno de sus lados no pasa por el 0. Entonces no lo puedo medir así. ¿De acuerdo? Otro error que podríamos cometer muy fácilmente es, por ejemplo, uno de los lados de mi ángulo, sí pasa por el 0, perdón, ahí pasa por el 0, ¿cierto? Pero el vértice está por fuera del centro, miren, por ejemplo. No podría medir ese ángulo también. Estaría mal usado el transportador. Bueno, ojo con esos errores que son errores comunes entre los estudiantes. Ok, continuamos con nuestro trabajo. A continuación voy a colocar unos ejercicios de prueba para que usted
los haga. Usted sabe que puede parar el video para que los haga. Entonces el primero. ¿Cuál es la medida de ese ángulo? Tómese un minutico para que lo haga. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1, 12 grados. Siguiente ejercicio. ¿Cuál es la medida de ese ángulo? La respuesta va a aparecer en 3, 2, 1, 85. Miren lo que pasa aquí. El lado inicial está aquí, ¿cierto? O sea, el que pasa por el 0. O sea, que debo contar de aquí para allá. Entonces, esto es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85 grados. Fácilmente usted se puede confundir en empezar a contar de aquí para allá. Pero mire que el ángulo que estábamos hablando era este. Entonces, para que lo tenga en cuenta. Siguiente ejemplo. Mire cuánto es la medida de ese ángulo. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Siguiente. Su respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. El lado inicial de este está aquí, ¿cierto? Voy a contar de aquí hasta acá. Por lo tanto, empiezo 10, 20, 30, 40, 42 grados. Mientras que en este de aquí, su lado inicial estaba aquí, ¿cierto? Y voy a medir de aquí hasta acá. Entonces empiezo 10, 20, 30, 40, 50. Entonces debo tener en cuenta si mido por dentro del transportador o por fuera. Y en este caso son 170 grados. Ok. Ahora voy a utilizar una herramienta del internet para medir ángulos. Disculpen un momentico, ya estoy con ustedes. Ok, esta herramienta es de educaplus.org Game Transportador y me sirve para hacerlo virtualmente. Aquí hay un botoncito que dice girar. Yo puedo girar, mire que en mi ángulo aquí ya está ubicado el vértice. Y puedo girar para que uno de los lados coincida con el 0. Mire, por ejemplo aquí, ¿cierto? Dice que este lado coincidiera con el 0 del transportador. O puedo girar para que este lado ahora coincida con el 0. Y voy a contar, mire, 10, 20, 30, 90. Eso serían 183 grados. Entonces, aquí lo registro. 183 grados. Perdón, 183 no. 170, 175, 178 grados. Miren. 10, 20, 30, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 y las rayitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 177, 178 grados. Vamos a comprobar. Me dice que está bien. Vamos a hacer el siguiente, vamos a hacer 10 ejercicios. Entonces con mi transportador virtual, en la bolita, lo giro hasta que uno de los lados coincida con el 0, por ejemplo aquí. ¿Sí? Mire, este ladito ya coincidió con el 0 y el vértice está fijo en el centro del transportador. Y voy a contar, esta vez voy a contar por debajo, porque uno empieza a contar en el 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 y las rayitas chiquitas 1, 2, 3 como 164 grados. Y desplazo aquí 164. Comprobar y está bien. Siguiente. Debe coincidir uno de los lados con el 0. Como aquí está el 0, empiezo a contar por arriba. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91 grados.
Seguimos. Que uno de los lados coincida con el cero del transportador, el vértice en el centro, y miro por dónde cuento, si por dentro o por fuera, en este caso por dentro. 85 grados. Bueno, voy a dejar 86. Aquí dice error absoluto, significa que me pasé un gradito. Era 85, pero quise poner 86 para mirar que me pasé un gradito. Siguiente. Voy a coincidir, que coincida, por ejemplo, este lado con el 0. Cuento por dentro y por dentro llego hasta el 155. Ahí en la guía de trabajo va a estar la dirección de esta página para que usted haga ejercicios allá en su casa. Siguiente. Que coincida el 0 con uno de los lados. Ahí está. Y en este caso son 5 graditos. $5 grados, comprobar. Mire que aquí en error tengo 0, o sea que lo hice preciso. Ejercicio 8. Que coincida el 0 con uno de los lados del ángulo, el vértice en el centro, y cuento por dentro 10, 20, 30, 40, 45 grados. Siguiente. Como el 0 está aquí, cuento por arriba 147 grados. ¿Sí? Mírelo, obsérvelo si está bien. 147 grados. Uno de los errores más típicos es que usted diga, esto es 31, porque contó por debajo. Tiene que tener cuidado dónde pone su lado inicial para saber en dónde está el 0 y cómo contar. Listo, muchachos, dejemos hasta ahí esta prueba. Con esto termino la explicación de ángulos y cómo se mide con el transportador. No olvide poner su nombre y curso en los comentarios del video. Si tiene alguna duda, la puede expresar allá en el colegio. No olvide llevar la guía de trabajo. Bueno, muchas gracias por la atención, ánimo y éxitos.